Bueno, vamos a continuar nuestro estudio sobre el ozono estratosférico, aprendiendo hoy el ciclo de Chapman. El ciclo de Chapman, que algunos autores lo llaman el ciclo de ozono-oxígeno, yo prefiero llamarlo ciclo de Chapman para darle un poco de entidad al descubridor. Sidney Chapman, que en la década del 30 pudo descubrir las ecuaciones químicas implicadas en la generación de ozono. Entonces vamos a ver entonces en qué consiste el ciclo de Chapman. Recordemos que la función del ozono en nuestra atmósfera es filtrar la radiación ultravioleta. Sobre todo, o sea, mejor dicho, específicamente, la radiación UVB y UVC, que son las más nocivas. Recordemos que la radiación UVA atraviesa la atmósfera, llega a la troposfera y nos sirve para fabricar vitamina D a los humanos. Bueno, vamos a ver el ciclo de Chapman. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para que se forme ozono hace falta oxígeno. Por suerte, el oxígeno es un gas muy abundante en nuestra atmósfera. Aproximadamente un quinto de la conformación de la atmósfera es oxígeno, alrededor del 21%. Como la radiación ultravioleta está implicada en la formación del ozono, aquellas partes de la Tierra en la que haya más radiación ultravioleta a lo largo del año, donde haya más insolación, va a ser la parte del planeta donde se va a formar preferentemente el ozono. Y si nosotros vemos la forma de nuestro planeta, que es un geoide, la inclinación del eje terrestre con respecto al Sol, vamos a ver que la zona tropical, o sea, la zona que está entre los trópicos, entre el trópico de Cáncer y el de Capricornio, la zona tropical es la zona en donde se ve favorecida la formación de ozono. Más o menos se generan al día el equivalente a unos 2.000 transatlánticos, o sea, esos barcos gigantes que pueden tener 6.000 tripulantes, más o menos se genera esa cantidad, 2.000 transatlánticos al día en peso de ozono. O sea, son miles y miles y miles de toneladas. El ozono se genera y se forma en la parte alta de la atmósfera, en lo que llamamos estratosfera, que si bien la estratosfera ocupa una porción de nuestra atmósfera que oscila entre los 10 a los 50 kilómetros en promedio, el ozono, si tuviéramos que ponerle una altura de formación, vamos a ponerle 20 kilómetros de altura. A unos 20 kilómetros de altura se está formando el ozono, principalmente en la zona tropical. Lo que ocurre es que luego, por un movimientos que hay en la atmósfera, flujos del aire, este ozono es distribuido hacia las regiones polares, pero se forma principalmente en las regiones tropicales. Bueno, vamos entonces a ver y a desglosar el ciclo de Chapman. El ciclo de Chapman básicamente consiste en tres partes. Vamos a ver la primera, la etapa a la que denominamos la creación, propiamente dicha, de los radicales libres que van a permitir la formación de ozono. El gas que se utiliza, como he dicho hace un ratito, para formar ozono es el oxígeno. Vamos a recordar del video anterior que el oxígeno molecular, que es el que respiramos, y el ozono, que es el gas que permite actuar como un escudo de la radiación ultravioleta, están formados básicamente por la misma sustancia, por el elemento oxígeno, que es uno de los elementos de la tabla periódica. La diferencia entre el oxígeno y el ozono es la cantidad de átomos de oxígeno que tiene la molécula. 2 en el caso del oxígeno molecular, 3 en el caso del ozono. Recordemos que el ozono es un gas tóxico en la superficie, en la troposfera es un contaminante. ¿Cómo se forma el ozono en la estratosfera entonces? Lo que ocurre es que el oxígeno es bastante abundante, como dijimos, alrededor del 21% del aire es oxígeno. Y esa proporción también se mantiene en la estratosfera, que si bien tiene mucho menos oxígeno que en la troposfera, es mucho más abundante el oxígeno que la mayoría de otros gases, a excepción del nitrógeno. Entonces lo que ocurre es que en la estratosfera el oxígeno molecular reacciona con la radiación ultravioleta UVB y UVC, y esa radiación ultravioleta incide en los enlaces de los átomos de oxígeno, rompiendo la molécula. Y me genera entonces dos radicales libres, que se pueden esquematizar con un asterisco o un puntito. Esto indicaría dos átomos de oxígeno libre. El oxígeno libre es muy reactivo, tiene mucha necesidad de combinarse con otro elemento. ¿Con qué otro elemento se puede combinar? Bueno, se podría combinar con el nitrógeno molecular, pero el nitrógeno molecular es una sustancia inerte, o sea, reacciona muy poco con otras sustancias. Con lo cual, ¿qué es lo siguiente en abundancia? El oxígeno molecular. Así que en la segunda reacción yo lo que vería sería que el oxígeno molecular se combina
radicales libres de oxígeno y esto me genera una molécula de ozono. Esta reacción es una reacción exotérmica, libera calor y es por esto que en la estratosfera yo tengo un comportamiento térmico conforme aumento la altura diferente a que hay en la troposfera. En la estratosfera se está generando calor. Eso hace que las temperaturas sean mayores a las esperadas. Esta es la primera etapa del ciclo de Chapman. Es una etapa en donde yo estoy creando una sustancia nueva que no estaba, el ozono. Veamos que en esta creación, en la creación de ozono, se está consumiendo radiación ultravioleta. Ultravioleta B y ultravioleta C, no ultravioleta A. Bien, la segunda parte del ciclo de Chapman es el ciclo de Chapman en sí mismo, que es lo que se denomina ciclo ozono-oxígeno en modo tradicional. ¿Qué ocurre? Yo tengo ozono que se ha formado, recordemos que el ozono se forma en la estratosfera y que si bien se forma en la zona tropical, se distribuye a lo largo del planeta. Se distribuye de un modo que a la larga lo que hace es que la capa de ozono sea mayor en los polos que en la zona tropical. O sea, a mayor latitud tengo más ozono sin tener en cuenta todavía el problema ambiental vinculado al mismo, que lo vamos a ver en próximos videos. Entonces, el ozono en la estratosfera, ¿qué sucede? La radiación ultravioleta UVB y UVC inciden nuevamente en los enlaces, rompen los enlaces y lo que me genera es una molécula de oxígeno molecular y una molécula de oxígeno radical, un radical libre. Este radical libre, que es muy excitable, muy excitado, se quiere rápidamente combinar con otras sustancias. ¿Con qué se va a combinar? Y lo más abundante es el nitrógeno, pero dijimos que es bastante inerte. Lo más abundante que hay es oxígeno molecular, así que el oxígeno molecular se va a combinar, como acá, como en esta parte, con el radical libre, me va a volver a formar una molécula de ozono. Esta molécula de ozono, esta reacción, libera calor, es exotérmica y colabora también con el incremento térmico de la estratosfera. Veamos entonces que la función del ozono para filtrar radiación ultravioleta, UVB y UVC, implica la continua ruptura y génesis de ozono. O sea, el ozono nos protege rompiéndose y volviéndose a crear. Es normal que haya destrucción de ozono. De hecho, el ozono se destruye y al destruirse consume radiación ultravioleta. Pero no hay ningún problema porque al destruirse genera materiales que me permiten volver a formar ozono. Este es un ciclo perfecto que me permite tener una cantidad relativamente estable de ozono en la estratosfera, que demoró millones de años en formarse, por cierto. Ahora, hay una tercera, bueno, acá no sé si se va a ver, pero vamos a ponerlo acá. Hay una tercera etapa que sería el secuestro de átomos, el secuestro de radicales libres. ¿De qué modo podría ocurrir? Que estos radicales libres que se formaron, en vez de combinarse con oxígeno molecular, se pueden combinar con otra cosa. ¿Con qué se podría combinar el radical libre oxígeno? Con nitrógeno molecular no, porque nitrógeno molecular, a lo que me refiero es a esto, ¿no? Es bastante estable. Se puede combinar con otro átomo de oxígeno que sea un radical libre, y esto me formaría oxígeno molecular. Ahí estoy secuestrando radicales libres que me forman ozono, pero estoy generando oxígeno que ingresa nuevamente a la etapa de generación de ozono. No habría ningún conflicto. ¿Qué otra cosa podría pasar? Bueno, podría pasar que el ozono que hay se combine con el radical libre y esto me generaría dos moléculas de oxígeno molecular que nuevamente se pueden reinsertar al ciclo. Esto que expliqué entonces es el ciclo de Chapman que me permite entender a mí de qué modo el ozono filtra radiación ultravioleta. Y vemos que en esa filtración hay ruptura de ozono, pero también hay continua formación de ozono. En videos posteriores vamos a ver de qué modo algunas sustancias, que vamos a hacer un adelanto, qué sustancias, acá vemos que hay un secuestro de radicales libres, pero que me generan algo que reingresa al ciclo. Pero hay veces que este secuestro puede ocurrir sin reingreso al ciclo. Eso lo hace, por ejemplo, los radicales oxidrilo, lo hace, por ejemplo, el óxido nítrico. No busquen, si estudiaron química general, van a pensar que esto no es óxido nítrico, pero bueno, se suele enseñar nomenclatura tradicional cuando no se debería enseñar tanto actualmente. Esto lo llamamos óxido nítrico y también secuestra radicales libres. Pero los más importantes son dos iones, dos aniones. El anión cloruro, que serían átomos de cloro cargados negativamente, y el anión bromuro, átomos de bromo cargados negativamente. Estas cuatro sustancias, que tienen una ocurrencia natural también, pueden interrumpir el ciclo de Chapman y disminuir la cantidad de ozono. El modo en que lo hacen lo veremos en el próximo video. Así que ahora, cualquier duda que tengan la pueden hacer en este mismo video o de modo público en la plataforma y a estudiar.